24 minutos pasan de las 6 de la tarde y se nos extendió un poco el primer corte. Tenemos del otro lado, como dijimos, al ingeniero agrónomo José Luis Tedesco, es precandidato a intendente por la Libertad Avanza de Chacabuco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Muy bien, tenemos una mesa bastante completa de periodistas y también tenemos un asesor económico en el piso y demás, pero sabemos que tenés muy poco tiempo. En todos los casos, cuando se termina el tiempo nos decís, me tengo que ir, ¿está? Bueno, bárbaro. Dale. Si quieren podemos ampliar, me acerco al estudio y podemos ampliar. Muy bien, muchas gracias. José Luis Tedesco, después de la presentación de tu lista y con el correr de los primeros días en campaña, ¿sentiste que tu irrupción en esta elección puede haber generado cierta incomodidad a los candidatos de los partidos tradicionales? Mirá, no sé si incomodidad, pero sí entiendo que las propuestas generan un movimiento distinto. Y de hecho lo estamos viendo, que algunos candidatos ya empezaron a replicar algunas de las propuestas que nosotros veníamos haciendo, que ya hace bastante que las publicamos, las empezamos a publicar hace probablemente casi 2 meses, y bueno, las vemos que las empezaron a tomar también algunos candidatos de los otros espacios, cosa que nos encanta que pase eso, porque en definitiva es lo que siempre decimos, o sea, esto es mejor para Chacabuco, y nosotros nos postulamos precisamente porque queremos algo mejor para la comunidad, queremos que cambien los ejes de debate y de discusión. Hasta ahora lo que veníamos viendo es que siempre hay peleas, en muchos casos personales, y muchas veces, y pocas veces, mejor dicho, se toma en cuenta lo que realmente necesita la comunidad, y bueno, desde ese lugar viene la propuesta nuestra. Y lo que decimos también es que si bien nos encanta que copien las propuestas, también pedimos que si las van a copiar, que las copien todas, o sea, la propuesta de la norma anticorrupción también, o sea que pretendemos que copien todas las propuestas, no hay ningún problema, pero todas, no una sí y otra no, porque la realidad es que consideramos que las propuestas que hacemos son muy convenientes para la ciudadanía de Chacabuco, y queremos eso. José Luis, te saluda Pablo Pastore, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Me alegro. ¿Cuáles son, hablabas de esta propuesta o norma anticorrupción, cuáles son las otras propuestas que te han copiado? Bueno, por ejemplo, la anticorrupción casualmente no la han copiado todavía. Nos encantaría que la copien esa, que la tomen todos, no hay ningún problema. Vamos todos con esa propuesta y que todos nos comprometamos a cumplirla, porque es algo que la comunidad de Chacabuco necesita. Las otras propuestas, bueno, básicamente lo que es todo el tema de mapas de delitos, centro de datos y estadísticas, que de hecho ya lo venimos proponiendo hace mucho tiempo, y lo que es mapa de accidentes de tránsito también. Estas propuestas básicamente sí se las hemos escuchado, que ya las han tomado de otros espacios, cosa que nos encanta. Y bueno, y esperamos que, como les decía antes, que tomen más propuestas, y especialmente esta de la corrupción, o mejor dicho, de implementar la norma anticorrupción, porque, como siempre decimos, los contribuyentes hacen un gran esfuerzo, un gran sacrificio para pagar impuestos, y eso merece el máximo de los respetos porque es dinero de la comunidad, dinero de los ciudadanos, y eso se tiene que administrar de la mejor manera posible y con total transparencia. Entonces, por eso también les pedimos a los otros espacios que si les votan las propuestas nuestras, que las tomen todas, no hay ningún problema, pero la de la anticorrupción especialmente. Estamos hablando con el ingeniero agrónomo José Luis Tedesco, sí, y precandidato a intendente por la Libertad Avanza. Yo no te conozco personalmente, José Luis, pero conozco más o menos tu recorrido y asumo que sos una persona que no pagaría por ocupar un cargo o un espacio en una lista. Estuviste dando explicaciones de eso en un video que circuló por las redes sociales, pero bienvenido sea la discusión para hablar sobre el financiamiento de la política. ¿Cómo se financia la Libertad Avanza para hacer campaña en Chacabuco y qué tipo de campaña piensan llevar adelante? Bueno, básicamente, como también lo digo con cierta sorna, ¿no? Cuando me preguntan por el tema de si pagamos por las candidaturas, yo digo que si tuviésemos que haber pagado $50.000 cada uno de los integrantes que tenemos en la lista, somos 21, teníamos más de un palo verde, $1 millón. La verdad es que es totalmente, da risa, sinceramente, pero más allá de eso, la pregunta me encanta porque nosotros hacemos las cosas a pulmón, somos una lista
de ciudadanos de acá, de vecinos de Chacabuco. Es una lista que empezó como una aspiración de vecinos a plantear una agenda diferente en la política local, y desde ahí se hacen estas propuestas. O sea, ¿qué necesita la comunidad de Chacabuco? Y nos preocupa la seguridad, nos preocupa la salud, nos preocupa el delito, nos preocupa esto del tránsito, nos preocupa que haya información acerca de la comunidad en que vivimos, nos preocupa la corrupción. Totalmente que nos preocupa la corrupción, y por eso hacemos la propuesta de la norma anticorrupción. Ahora, ¿cómo nos financiamos? Bueno, en realidad hoy lo estamos haciendo a pulmón. Han aparecido algunos vecinos que, por ejemplo, nos han cedido un espacio para que nos reunamos, y lo han cedido a ningún costo, o sea, no tiene ningún costo oneroso para nosotros, y al mismo tiempo nos están pidiendo muchos vecinos también que abramos una cuenta para bueno, que puedan hacer los aportes y hacerlo de una manera totalmente transparente. Por eso no aceptamos dinero en efectivo, pero sí a través de una cuenta, para hacerlo de una manera totalmente transparente y utilizar ese dinero para nuestra campaña. Y después, en muchos casos, también nos toca poner a nosotros de los propios recursos nuestros. Así que la campaña nuestra se financia de esta manera. Sabemos que en los otros espacios, en general, hay dineros públicos en muchos casos que van a parar a la campaña, y por eso aparecen un montón de regalos, que como pasaba el otro día, que estaba viendo que Malena Galmarini estaba regalando pavas eléctricas y ese tipo de cosas, o los típicos y históricos. Sí, hoy se están discutiendo, chapas y lo que sea. No, hoy se discutió en el Consejo Deliberante una licitación privada de 30 millones de pesos de parte de la Secretaría de Desarrollo Social, y se discutía respecto, bueno, en ese sentido. José Luis, Gustavo Porfiri, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, yo creo conocer tu posición al respecto, pero desde hace un buen rato la política argentina hay un debate que cruza el campo con el Estado. Sí. ¿Cuál es la posición de Javier Milei respecto de retenciones, políticas, por ejemplo, como estas que estuvo sacando últimamente Sergio Massa, los dólares diferenciales? ¿Qué piensa Milei, el líder de Libertad Avanza, respecto de cuáles son cuál es el rumbo central que debe darle el Estado a la cuestión del campo? Bueno, pero no es solamente la cuestión del campo, Gustavo. Ahí hay un tema que no es menor, que lamentablemente hoy tenemos un gobierno nacional que se forma parte, o sea, es un grupo de interés que está accionando el poder desde el Estado. ¿Qué significa un grupo de interés? Bueno, viene el Estado Nacional y dice: nosotros trabajamos en pos de los intereses de una determinada clase de la sociedad. Y encima hablan de clase, cosa que es muy nocivo para la sociedad, porque en realidad somos todos seres humanos, y a lo sumo podemos tener distintos niveles de ingresos o distintos niveles de desarrollo humano, pero la verdad que desde ahí a hablar de clases son todos los problemas que aparecen en la sociedad argentina, todas las grietas y todas las dificultades que tenemos como argentinos. Entonces, el gobierno, desde el Estado, desde el poder que otorga el Estado, impulsa este tipo de políticas, se pelea con el campo porque dice: ustedes son otro sector con el que nosotros confrontamos, y entonces desde ahí genera una confrontación. Eso básicamente, cuando hay un grupo de intereses que ocupa un lugar o un lugar de poder dentro del Estado, eso básicamente es el populismo. Entonces, el populismo lo que genera son estas divisiones internas en la sociedad, y esto es lo que no puede pasar. Entonces, la visión, esta la tiene Javier Milei, pero la tengo yo también desde toda la vida. El Estado es un armonizador de intereses, no puede asumir intereses de un sector y confrontarlos con los de otro sector y generar divisiones en la sociedad. Eso es una aberración que ha venido ocurriendo en la política argentina, y no debe ocurrir nunca más, y los argentinos deberíamos tomar nota de esto para que no vuelva a ocurrir. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con la política económica que ha tomado Sergio Massa, estas historias del dólar soja y todo lo demás, es una aberración por donde se lo mire, porque imaginemos que, o sea, es la consagración de la desigualdad de la ley, porque de golpe al productor que tiene soja le reconocen un dólar diferencial, al que tiene maíz no, ese paga lo mismo, al que tiene trigo lo mismo, y a los productores de las economías regionales en algún momento quisieron hacer un dólar especial y demás, pero en definitiva
no somos todos iguales ante la ley. Y en realidad la igualdad ante la ley es la única igualdad a la que podemos aspirar, porque después los seres humanos somos todos distintos. Entonces hablan todo el tiempo de igualdad y la primera igualdad que deben cumplir, que es la igualdad ante la ley, no la cumple. Entonces es un problema bastante grave lo que tenemos en Argentina respecto de cómo es la configuración política y esto que está sucediendo, que es una anormalidad total y debe terminar, y los argentinos, como dije antes, debemos tomar nota de estas situaciones anormales y anómalas para que no vuelvan a ocurrir en el futuro. José Luis, ¿qué repercusiones encontraste, una vez que se conoció tu candidatura, y cuáles son las expectativas electorales que tiene La Libertad Avanza en Chacabuco? Las expectativas nuestras, Pablo, son básicamente cambiar un poco la agenda. Como le decíamos antes, nosotros queremos que la agenda pública en Chacabuco sea diferente, que la ciudadanía tenga la posibilidad de optar por otras, por propuestas distintas, por dejar toda esta cuestión de las peleas intestinas que tenemos acá en Chacabuco y que ocurren todo el tiempo y nos hacen mucho mal, porque realmente somos vecinos y hay gente atacándose y diciéndose barbaridades unos con otros, y eso no debe ocurrir. En realidad, por eso nosotros proponemos un sistema de gestión como la norma ISO 37001, porque el sistema de gestión es un sistema, entonces ya no depende de si la persona es tal o de cuál manera, porque el sistema mismo ordena todas esas situaciones y todo el mundo tiene que cumplir con ese sistema porque es un sistema auditado y tiene que dar respuestas a la comunidad. Entonces, dicho eso, las expectativas nuestras son las que nos ponga el electorado. Si el electorado concuerda con las ideas que estamos proponiendo y les parece que es lo mejor que podemos hacer en Chacabuco dentro del resto de las propuestas que puedan aparecer o que están apareciendo, nos elegirán y para nosotros será un honor conducir, un honor y un desafío enorme además, ¿no? Conducir los destinos de nuestra comunidad y si no nos eligen, lo entendemos perfectamente y sabemos que son las reglas del juego y nos parece bárbaro también. O sea, la comunidad está en total capacidad intelectual y mental para elegir lo que mejor le convenga y lo que mejor crea que le conviene. Así que con total libertad vamos a aceptar cualquiera de las opciones. Estamos hablando con el ingeniero agrónomo José Luis Tedesco, es precandidato a intendente por La Libertad Avanza. La última, te prometo que te liberamos. No hay ningún problema, un placer la posibilidad de hablar con ustedes. El ex concejal Luis Esperanza estuvo esta semana en Frecuencia Electoral, dijo que ya hubo comunicación entre ustedes y que de tu parte mostraste voluntad de trabajar juntos. ¿Estás pensando en un tipo de sociedad post-elecciones? En realidad, lo que ocurre con lo que menciona Luis es que en algunas cosas podemos tener acuerdos y si tenemos acuerdos obviamente vamos a apoyar en lo que, y no solo a Esperanza, a cualquier color de gobierno, en las propuestas que sean razonables y que sean para el bien de la comunidad y estemos de acuerdo, vamos a apoyar. Ahora, si plantean medidas que van en contra de los intereses de nuestra comunidad, ahí vamos a estar en las antípodas y lo vamos a decir públicamente. Entonces, y no importa si es Luis, que a Luis le tengo un aprecio enorme, que está en el PRO desde hace muchos años y ha hecho un gran laburo político en Chacabuco, como puede ser de cualquier otro espacio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el espacio de Luis apoya a Rodríguez Larreta. Resulta que la línea de Rodríguez Larreta es uno de los que plantea, lo mismo que el Consejo Agroindustrial Argentino, de reducir las retenciones, mal llamadas retenciones, que son impuestos a las exportaciones, a lo largo de una década. Bueno, esa propuesta es totalmente nociva para la comunidad de Chacabuco, pero no solo para los productores, para la comunidad. ¿Por qué es nociva? Porque esa propuesta le pone techo a los ingresos de nuestra comunidad y hace que haya menor circulante de dinero, del dinero que le corresponde a los chacabuquenses en nuestra propia comunidad. Por lo tanto, si el espacio de Luis está apoyando esa propuesta, nosotros no la vamos a apoyar de ninguna manera porque consideramos que daña a nuestra y lesiona económicamente a nuestra sociedad como lo ha venido haciendo desde hace 20 años. Entonces, los impuestos a las exportaciones no es que solamente el productor le mochan lo que cobra o los ingresos. A toda la comunidad de Chacabuco le mochan los ingresos. Fíjate lo que pasó, o fijémonos qué pasó este año con el tema de la sequía. Los camioneros, hablo todo el tiempo con los transportistas y te dicen, che, este año fue una debacle porque no tuvimos laburo, no hubo granos. Bueno, esto
no solamente son los camioneros, sino que están después los que comercializan servicios, los que comercializan otros insumos para el transporte, el acopio, la agroindustria. O sea, cuando empezás a ver todo el entramado y el impacto que tienen los impuestos a las exportaciones en las economías del interior como la nuestra, lo único que hacen es distribuir pobreza. Por lo tanto, ese tipo de medidas y de propuestas no las vamos a apoyar nunca. Y eso lo tiene que saber Luis, lo tiene que saber cualquier otro espacio político, porque nosotros no vamos a apoyar ese tipo de medidas. Y es más, consideramos que los intendentes deberían alzar la voz en contra de algo tan nocivo para el interior y para el federalismo como es los impuestos a las exportaciones. Una cortita en el final. Estabas colaborando en la reglamentación de la ordenanza sobre fitosanitarios. ¿En qué quedó eso? ¿Qué pasó con...? Sí, Gustavo, ¿cómo? Disculpame, Pablo. ¿Cómo me decías? No escuché la pregunta. Que estabas colaborando con la reglamentación de la ordenanza sobre fitosanitarios. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó? Colaboramos en la reglamentación, acercamos una propuesta de proyecto y bueno, de hecho el intendente Ayola había planteado una necesidad de acuerdo entre todas las partes que iban a trabajar en la implementación de la ordenanza para firmar la reglamentación y bueno, que se lleve a cabo y se lleve adelante. Bueno, cuando se generaron las reuniones hubo algunos desacuerdos por parte de algunos de los grupos de interés que formaban esta mesa de implementación de la reglamentación, de la ordenanza en definitiva, y no se pudo seguir avanzando, pero acá hay que destacar que el gobierno municipal y especialmente el intendente han tenido una acción muy proactiva para que esto se implemente, para que la ordenanza funcione y se aplique como debe aplicarse, así que de eso doy fe y como siempre digo, las cosas podemos estar de acuerdo en desacuerdo en algunas ideas como esta que comentaba recién de los impuestos a las exportaciones, pero en este otro tipo de implementaciones donde han trabajado o donde el Ejecutivo Municipal en este caso ha querido y ha intentado avanzar y no pudo avanzar por otros aspectos y respetando al mismo tiempo la configuración y la construcción democrática, ahí yo lo digo y aparte lo reconozco y bueno, los saludo esta actitud porque me parece muy saludable para nuestra comunidad. Lamentablemente no se pudo seguir avanzando, ojalá que en algún momento se puedan destrabar las situaciones que han llevado a que no se pueda implementar la ordenanza, pero insisto, no tuvo que ver, no hizo una inoperancia o alguna situación del Ejecutivo Municipal, sino por el contrario. Han intentado implementarla y de hecho nosotros fuimos a hacer nuestro aporte, pero bueno, no se ha podido por ejercer un ejercicio democrático que en definitiva no ha llegado a un buen puerto todavía. Ojalá que se pueda resolver en el futuro. José Luis Tedesco, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, supongo que seguís en tu programa ahora. Exactamente, ahora seguimos en Campo para Urbanitas y bueno, como siempre decimos, contamos el campo de Claudio Urbana, así que me alegra que ustedes puedan estar hablando de frecuencia electoral y de todo lo que tiene que ver con las elecciones próximas que van a venir en Chacabuco. Así que les auguramos una gran campaña en cuanto a lo que es el programa periodístico y a disposición para otras notas o si quieren ampliar algún temita. Gracias. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. José Luis. Nos tenés que devolver la entrevista en tu programa, nos llamás y nosotros opinamos de maíz y de soja. Me encantó, los invito, lo vamos a hacer, me encantó, lo vamos a hacer en serio. Un abrazo, pasó José Luis Tedesco, es ingeniero agrónomo, precandidato a intendente por la Libertad de Avanza, nosotros seguimos en el piso, un cortecito breve.